quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy, que bueno, ustedes ya lo conocen bastante bien. Quien va a estar trabajando es con nosotros el tema de la propuesta del Sínodo para los jóvenes, es Álvaro Salazar Torres. Él pues tiene formación y experiencia profesional en las áreas de turismo sostenible, marketing y administración, y cuenta con un diplomado en Humanidades y Filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para los Laicos y Juventud de la Conferencia Episcopal del Perú. Y pues como saben, él es miembro activo de nuestra comunidad CBX. Él fue delegado mundial por parte de la CBX en el presínodo de los jóvenes en Roma y asimismo ante la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Panamá a inicios de este año, ¿no? Él es parte pues, del equipo coordinador de las fronteras jóvenes de CENAL, y también a nivel personal colabora como acompañante de un taller de iniciación en la experiencia de la oración ignaciana. Entonces, bueno, como ven, Álvaro ha estado muy cerca estos años en lo que tiene que ver con el trabajo con jóvenes, y ha estado pues en primera mano compartiendo del espacio de lo que se ha ido trabajando en el sínodo, ¿no? Y en ese sentido pues le hemos pedido a Álvaro que sea quien pues nos acompañe en esta charla de hoy. Así que Álvaro, bienvenido, gracias pues por apoyarnos y por el tiempo, no solamente de hoy, sino pues todo este tiempo colaborando desde el equipo coordinador, ¿no? La verdad es que para mí ha sido un gusto muy lindo poder trabajar en conjunto contigo, y bueno, pues te doy paso y te doy el escenario, por así decir. Pues acaso tienes el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Hola, gracias Andy, gracias por la presentación. Te envié el mail, no sé si lo pudiste ver. Pues bueno, como ya les dijo Sandy, yo estuve en el presínodo de los jóvenes hace ya un año, un poco más, en marzo del año pasado, delegado por el Consejo Mundial. Y a lo largo de estos años hemos podido avanzar varias cosas referente al tema de juventud o el tema de jóvenes en relación a este nuevo proceso que se viene abriendo desde la Iglesia Católica en general. Bajo esta idea de sinodalidad, de universalidad, pues el Papa Francisco propuso un camino que sigue continuando, y que podríamos decir que esta primera gran etapa ha concluido el día de ayer 22 sobre el mediodía en la Ciudad del Vaticano. Y entonces yo les pedí que puedan leer el Christus Vivit un poco para que podamos tener el mismo lenguaje y podamos comentar esta exhortación apostólica, que no es más que la conclusión o el comentario del Papa Francisco, la conclusión del Sínodo de los Jóvenes. Primero comentarles el proceso presinodal. El proceso sinodal ha sido de casi 2 años. Empezó en octubre del 2016 con la elección del tema del sínodo, que es un sínodo general ordinario. Y luego en el 2017 se mandó todos los documentos preparatorios, en el 13 de enero del 2017. Luego, del 5 al 9 de abril del 2017, hubo el Encuentro Internacional de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil en la Ciudad del Vaticano. Del 11 al 15 de septiembre del 2017, el Seminario Internacional sobre la Condición del Joven. Y luego de esto, ya del 19 al 24 de marzo del 2018, es que tuvimos el Presínodo de los Jóvenes. Luego de esto se presentó el Instrumentum Laboris. Estos 3 grandes momentos, que es el Encuentro Internacional, el Seminario Internacional y el Presínodo, dieron mucho material para el trabajo con jóvenes, pero sobre todo para el diagnóstico, que es algo muy importante. El reconocer cuál era o es el momento que está viviendo la juventud, los jóvenes de la Iglesia y de fuera de la Iglesia en este momento, en el día de hoy, con todos estos parámetros que nos puede dar también la sociedad.
Y con ese instrumentum laboris que sé que se hizo, pues se trabajó y luego vino el Sínodo de los Jóvenes del 3 al 28 de octubre del año pasado. El Christus Vivit se presenta el 15 de marzo de este año, casi a un año del presínodo, y del 18 al 22 de este mes se ha dado el Foro Internacional de los Jóvenes. En este foro han participado cerca de 250 jóvenes de todo el mundo para ver las maneras prácticas de poder hacer carne y hacer vivo todo el material que viene desde el Sínodo de los Jóvenes. La estructura que tiene el Christus Vivit básicamente son 9 capítulos. Ser el paralelo con el avance de nosotros como un movimiento laical o una comunidad de vida cristiana de carácter universal. Porque creo que es importante que no olvidemos la trascendencia que tiene estos procesos de iglesia para también nosotros, miembros de un movimiento. Partamos primero de que muchos no conocemos la existencia ni siquiera de estos documentos. Entonces yo quisiera saber cuántos de ustedes han leído el Christus Vivit o lo han terminado de leer porque era lectura obligatoria por hoy día. ¿Cuántos de ustedes han podido leer el documento final del presínodo? ¿Cuántos de ustedes han leído el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes o el documento final? Sandy, si puedes avanzar la diapositiva, por favor. Gracias, Gina. El documento final del Sínodo, claro, es un documento muy interesante, con partes muy interesantes, que tienen la posibilidad de darnos perspectivas de la realidad del joven y de acciones concretas. Lo mismo hizo después el Papa Francisco al escribir esta exhortación apostólica que es el Christus Vivit. Entonces, vamos a la diapositiva número 5, por favor. Como les decía, el Christus Vivit tiene 9 capítulos. El primer capítulo nos va a hablar sobre las figuras, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Nos va a hablar de las figuras bíblicas que han sido jóvenes que han transformado la historia de salvación del pueblo elegido de Dios. En el numeral 9, el Papa Francisco nos dice: la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás, llamando así a que muchas veces, gracias Andy, llamando así a que muchas veces los jóvenes tienen, y hay que reconocer que dentro de ellos existe también un movimiento, una emoción que naturalmente es hacia el desarrollo. Y muchas veces también esto lo vamos a poder reconocer a lo largo del Antiguo Testamento. Y nos comenta sobre Samuel, el rey David, sobre Salomón, sobre Jeremías, que son figuras juveniles dentro de la Biblia que han sido hitos dentro de la historia de la salvación del pueblo elegido. En el capítulo 2 nos va a comentar un poco sobre cuál es la presencia de Jesús. Digamos, hemos hablado del Antiguo Testamento, hablamos ahora del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la presencia de Jesús como un ser joven? Y por eso el capítulo se llama Jesucristo siempre joven. Pero más allá de esta figura, que en el numeral 27 nos comenta de que en su etapa de juventud Jesús se iba formando dentro de este espacio de la familia, y su adolescencia fue orientada siempre hacia un bien superior. Algo que llama mucho la atención es que este capítulo de Jesucristo siempre joven nos habla en 5 numerales sobre la importancia que tiene la figura de María. Y aquí me quiero detener un poco, porque claro, nosotros venimos de la raíz de las comunidades marianas, entonces nuestra cercanía a la advocación o al sí de María es una constante que incluso está reflejado en
en nuestros principios generales. La CBX tiene esta particularidad, al igual que la Compañía de Jesús, de tener una predilección por el seguimiento a María. Y claro, el Christus Vivit nos comenta que María pues es una mujer joven que aprendió a decir el sí y acompañar los procesos de su hijo, muy a pesar de lo que ella llevaba en el corazón. Y nos dice, fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien este llamado que nos hace Papa Francisco, yo dejaría una primera pregunta. Nosotros, nosotras, como miembros de la CBX, ¿nos sentimos llamados también a decir sí, a comprometernos radicalmente, a seguir arriesgando, simplemente con la seguridad de que tenemos la certeza de que somos portadores de esta promesa? Y finalmente, pues como la misma pregunta que hace el Papa Francisco en este numeral 44. ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Luego de este espacio nos va a comentar todas las historias de los jóvenes santos que nos pueden llamar la atención, que nos puede clarificar un poco el espacio de la santidad desde la juventud, ¿no? Habla de Domingo Sabio, habla de 2, 3 salesianos más, habla de estas figuras juveniles que llegan a la santidad desde su juventud, entendiéndose que encontraron su vocación. Porque más adelante en el capítulo 8 y 9 vamos a hablar de la vocación. El capítulo 3 hace hincapié a algo que ya dijo anteriormente en la JMJ Panamá 2019. Ustedes son el ahora de Dios. Y nos hace la pregunta para poder contextualizar. Nos hace una pregunta en el numeral 64, ¿cómo son los jóvenes de hoy? Todo el capítulo 3 lo que va a hacer es un resumen de la contextualización que tiene el sínodo. Y nos va a decir las realidades en las que está sumergida el joven. El joven de hoy tiene un mundo en crisis. En Latinoamérica estamos viendo estas migraciones del pueblo venezolano. Tenemos todo un malentendimiento, creo yo, desde la iglesia sobre el ambiente digital, por lo mismo que no sabemos todavía cómo trabajarla ni cómo vivirla, ¿no? Y la seguimos satanizando. Y también hay un numeral muy importante, son 2 numerales del 97 al 99 que habla sobre los abusos. Y aquí yo me quiero detener, porque creo que es importante que nosotros como agentes pastorales y coordinadores, animadores de comunidades juveniles o comunidades de jóvenes, seamos conscientes de la necesidad de cambiar el chip. Y cambiar el chip implica reconocer el espacio en donde están viviendo los jóvenes el día de hoy, para poder dedicarles un tiempo concreto y dedicarle esta promesa del cual ya nos hablaba en el capítulo anterior, que es una promesa concreta de llevar el Evangelio, pero poder inculturarlo. Porque en el numeral 71, el Papa Francisco nos menciona, la juventud no existe, lo que existe son los jóvenes con sus vidas, con sus historias, con sus sentimientos, con sus sentires. Y bajo esta mirada es que nosotros tenemos que ser capaces de poder acompañar. El sínodo ha tenido 5 grandes temas que van saliendo a lo largo de este Christus Vivit y del documento final. En este espacio ha tocado ya casi 2. Los 5 grandes temas que tiene el sínodo son el de la mujer, el tema de la mujer, ¿no? La promoción de la mujer en la iglesia y la sociedad, que es lo que dice el dicasterio para los laicos, familia y vida, el tema del cuidado de la casa común o la ecología integral, el tema de
de los rostros del joven, de ser conscientes de que el joven es el ahora de la iglesia. No estamos pensando en que los jóvenes son el futuro, sino que existen en ese momento y hay que ser conscientes de su existencia. El tema del ambiente digital y el tema del acompañamiento, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Y entonces con todas estas ideas de ver un poco el panorama en donde está sumergido el joven, es que pasamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 nos va a dar la capacidad de entrar un poquito a lo que el Papa Francisco llama el gran anuncio para todos los jóvenes, pero que no es no es otra cosa más que la metodología ignaciana. ¿Por qué? Si nosotros vemos el completo del Christus Vivit en paralelo con los ejercicios espirituales, pues tiene mucho uno de otro. El Christus Vivit está escrito en clave de ejercicios espirituales. Entonces, toda la primera parte, hasta más o menos el capítulo 3 que hemos visto, estamos encontrando el principio y fundamento. Y en el capítulo 4 vamos a ser mucho más conscientes de un tema muy básico, que es el de segunda semana, que es el tema de la encarnación, que aparece en el primer numeral de los ejercicios, ¿no? Cuando la Trinidad ve al mundo y ve que está en crisis, y entonces en la Trinidad decide enviar al Hijo. Pues Papa Francisco en el capítulo 4, en el numeral 116, parte de esto. Dios te ama. Y como Dios te ama, es que envía a su Hijo para que te salve. Dice, Él nos perdona y nos libera gratis. Recordemos el amor donado y gratuito de Dios, que es lo que decía Ignacio Loyola. Lo que el Papa Francisco quiere empezar a poner en agenda, digamos, de alguna manera, en el capítulo 4, es a contextualizar que el Dios vivo es un Dios que se entrega y se dona de manera muy simple, de manera gratuita, sin pedir nada a cambio. Y lo dice ¿por qué? Porque hay muchas realidades en Latinoamérica también aún, en las cuales estamos inmersos en una moral que no nos permite reconocer el amor gratuito y donado de Dios. Y creo que nosotros tenemos esta ventaja de que hacemos ejercicios y tenemos tal vez una visión un poco más amplia de algunas cosas, pero que a veces igual nos seguimos encerrando en nuestra formación moral y en este moralismo en el que hemos caído junto con el clericalismo, que poco a poco nos vamos desprendiendo, pero muchas veces todavía nosotros estamos inmersos en este mundo que depende necesariamente en cura, o como se dice, el jesuita y su obra. ¿Cuántas comunidades de jóvenes, cuántas comunidades de CBX desaparecen? ¿Cuándo el jesuita desaparece? Cuando el padre provincial, cuando el padre superior, cuando el cura de la universidad. Y todas estas cosas van mellando nuestro desarrollo de ser laicos comprometidos. Porque finalmente nuestro compromiso no es con la Iglesia Universal ni con el amor gratuito de Dios, sino es con una persona específica y termina siendo el compromiso con el jesuita y con el cura. Papa Francisco nos dice entonces, si Él vive, si Cristo vive, eso es una garantía de que el bien pueda hacerse. Recordarles a nuestros jóvenes este numeral 116 tan importante. Dios te ama, y te ama de manera gratuita, y te ama de manera donada, porque Él se entrega. Y cuando tenemos esta idea clara, es que recién pasamos al capítulo 5, que son los caminos de juventud. Y estamos hablando de los sueños, estamos hablando de las elecciones que tienen los jóvenes, y es aquí donde podemos empezar a hablar ya del discernimiento, que igual lo va a tocar 2 capítulos después. Pero es que es importante que nosotros, bajo nuestro modelo de espiritualidad y de carisma, que es finalmente la espiritualidad ignaciana y los ejercicios espirituales, seamos capaces de empezar a formarnos para poder acompañar los procesos de los jóvenes.
Y quienes ya tienen formación de acompañamiento, pues sabrán que lo primero en estos espacios de escucha activa y de acompañamiento, pues es despojarnos de nuestro propio juicio y escuchar estos sueños y estas elecciones que tienen los jóvenes, para poder perseverar en el camino de construir los sueños, para poder seguir esa vocación, ese llamado al que estamos invitados desde y hacia el Señor, ¿no? Finalmente, nuestros sueños son aquello que nos va a permitir continuar avanzando en el camino y poder construir una amistad social buscando el bien común. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nuestras acciones y nuestro discernimiento no pueden quedar en acciones pequeñas, ensimismadas, que solamente den luz a nuestras comunidades, que solamente den luz a nuestros espacios reducidos. Es momento de empezar a visibilizarnos y hacer acciones concretas como comunidad, como cuerpo apostólico, para poder ser reflejo en la sociedad, para poder ser imagen, semejanza, pero sobre todo para recordar que existe esta figura y que nuestro centro es Jesús, y el seguimiento radical de Jesús implica necesariamente una acción político-social. Y es un poco lo que nos va a hablar después en el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 nos dice algo muy importante, Papa Francisco: los jóvenes con raíces. Y te dicen que no te arranquen de tu tierra. Nos recuerda el Papa Francisco la importancia de la relación con el adulto mayor, con nuestros abuelos, con los ancianos, porque ellos tienen ya una experiencia de vida. Volcándolo a esta figura de nuestra comunidad, pues nosotros que somos quienes coordinamos, quienes acompañamos, quienes lideramos estos grupos o nuestras fronteras o nuestras secretarías dentro de la CBX en Latinoamérica, pues nosotros vendremos a ser una especie de ancianos dentro de estos espacios. Y nosotros debemos de poder acompañar estos sueños y estas visiones de los jóvenes. Porque dice un refrán argentino que el Papa Francisco cita, ¿no? Si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Pues es cierto, nosotros ya tenemos el expertise de haber caminado un poco por la vida, de haber hecho no sé cuántos ejercicios y poder tener tal vez el discernimiento más a flor de piel. Pero es justamente desde ese conocimiento que debemos de ser humildes y dóciles a la voluntad y poder acompañar. Y también recordar nuestra promesa bautismal, que no es otra más que ser reyes, sacerdotes y profetas. Y en la dimensión profética, no solamente el anuncio, sino también el denuncio. Tenemos que anunciar y tenemos que denunciar las injusticias del mundo para poder seguir avanzando como sociedad y buscar lo que el Papa Francisco llama el bien común, que es la construcción del reino. Y si ven, seguimos haciendo el paralelo con la tercera semana de ejercicios espirituales. Entramos al capítulo 7, que es el ente penúltimo, y nos habla específicamente de algo que yo aquí quiero sí detenerme y poder comentarles, porque yo no sé cuánto ustedes saben de ello. Nos habla de un tema muy interesante que dice la pastoral de los jóvenes. Y nos pide cambiar esta idea de pastoral juvenil como una masa grande y concreta para pasar a la pastoral de los jóvenes, de rostros, de personas específicas con historias específicas. Jane Amores Laetitia, Papa Francisco, nos decía que hay que ver los casos con la particularidad de cada uno. Pues en ese capítulo nos vuelve a repetir que los jóvenes son particulares y que hay que fijar nuestra mirada en cada uno de ellos. Y con esto construir una pastoral sinodal. Y la pastoral sinodal no es otra cosa más que el encuentro de poder caminar de manera conjunta.
La pastoral sinodal no es otra cosa más que hacer un camino conjunto, de ir avanzando de manera conjunta entre los movimientos laicales, la diócesis, el obispo, los sacerdotes, los religiosos. Nosotros tenemos que empezar a caminar y a tender puentes. Es a lo que estamos llamados. La sinodalidad es la construcción conjunta del camino. Es este compartir que se hace cuando tú vas caminando con los amigos en la calle, cuando estás en el carro, en el bus, y les, oye, ¿qué tal tu vida? ¿Cómo te va? Eso es la sinodalidad, el poder caminar juntos. Pero nos dice que la pastoral con jóvenes tiene que tener dos grandes líneas de acción, porque en el caminar juntos, pues finalmente alguien tiene que saber hacia dónde llegar. Y si no sabemos hacia dónde llegar, pues nos vamos a perder en el camino. Entonces las dos grandes líneas de acción son el de la búsqueda y la del crecimiento. La búsqueda porque el joven siempre está buscando nuevas emociones, nuevos espacios, nuevas ilusiones. Pero también debemos brindarles la posibilidad de crecer. Y el crecimiento, dice Papa Francisco, no es solamente el crecimiento de manera espiritual, sino también es un crecimiento de manera social. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que tal vez vienen de parroquias o están en parroquias o vienen de colegios se quedan estancados en ese estadio de la vida? ¿Cuántos de nuestros jóvenes que vienen de tal vez de otra espiritualidad, de otro carisma, que vienen de otro espacio, se quedan estancados y nosotros incluso queremos convertirlos, entre comillas, a nuestra forma de ser y parecer? Es que nosotros no hemos descubierto la pólvora, ni tampoco tenemos la última Coca-Cola del desierto, pero sentimos que lo somos, ¿no? Porque como somos los magos completos, los reyes del discernimiento, pues creemos que somos mejor que todos. Pero finalmente el espíritu sopló en distintas familias religiosas y existe más de un carisma en la iglesia, y hay que saber también cómo tender estas redes de comunicación con las otras familias espirituales y poder también, ¿por qué no?, aprender de ellos. Y el crecimiento va en esa línea, de poder hacer estas redes de acompañamiento, de discernimiento, para poder enseñarles a transmitir y hacer incidencia desde su discernimiento personal. El discernimiento personal no puede quedar ensimismado en la comunidad, ensimismado en el chico o en la chica. El crecimiento implica necesariamente volcarse a la sociedad y tener una acción concreta que permita el bien común, que permita la construcción del reino hoy. La pastoral con jóvenes dice que debe potenciar la capacidad de acogida, que es algo que nosotros normalmente hablamos mucho de la acogida, del acompañamiento, bueno, sí, hay que hacer festivales y hay que hacer retiros y charlas y cosas para que los chicos vengan, ¿no? En algún momento, hace como 2 años, cuando con Sandy asumíamos el servicio de esta frontera, decíamos, ¿cuál es el fin de la frontera joven? ¿Tener más jóvenes o brindar un servicio a la iglesia de los jóvenes, ¿no? Un servicio a los jóvenes de la iglesia? Y algunos decían, no, es que en nuestro país no hay gente, entonces la idea de estos diplomados, de este curso virtual que hemos hecho y todo esto es para tener más jóvenes. Y otros decían, finalmente, no, que es para brindar un servicio. Las realidades de nuestras comunidades nacionales son totalmente distintas y hay que también saber leer el signo de los tiempos dentro de esto. Pero recuerden que la CBX es un cuerpo apostólico al servicio de la iglesia. Entonces, finalmente, la frontera de juventud no es para tener más jóvenes, sino es para brindar este servicio a la iglesia universal. Y el servicio de la iglesia universal, creo, al que estamos llamados, es justamente el de acoger, el de acompañar y el de enseñar a discernir la vocación a la cual están llamados los jóvenes. Los distintos ámbitos que existen dentro de nuestras diócesis deben de apoyar este desarrollo pastoral
ese desarrollo de los jóvenes dentro de la iglesia y que tenga una implicación social, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Una fe que no se proyecta, una fe que no sale de sí misma, no es una fe que transforma, es una fe infantil, que todo lo quiere para uno mismo. Entonces la pastoral con jóvenes, la frontera de jóvenes, tiene que ser ahora una pastoral y una frontera sinodal, pero popular. Hay un subtítulo que habla en este capítulo 7 sobre la pastoral popular juvenil. Y no hablamos de popular con que solamente vengan los top de cada grupo, porque eso no significa ser popular en nuestro lenguaje, sino que tiene que ser una pastoral pop, una pastoral para todos aquellos, una pastoral que se fije en la persona que está al lado. No vayamos solamente a nuestras élites jesuitas de colegios caros y de universidades caras, y hagamos también comunidades pequeñas, en barrios pequeños. Hagamos comunidades pequeñas también en los espacios donde no hay jesuitas, porque finalmente la CBX no es de la Compañía de Jesús. Digamos, y deberíamos entenderlo así, nosotros somos laicos de espiritualidad ignaciana. No somos la tercera orden, ni la rama secular de la Compañía de Jesús. Y eso implica tomar decisiones autónomas como laicos. Y el laico está llamado a ser siempre misionero. Y el joven le gusta misionar. Y con misión no solamente te digo, vámonos a la Ande a acompañar comunidades una vez al año y a hacerles casas. Eso, no solo eso es hacer misión. Misión también es hacer la misión en el mundo concreto, en el mundo urbano. Ya las grandes misiones no se encuentran en el África, no se encuentran en el Asia, donde hay que ir a llevar la palabra de Dios. La misión de hoy en día, la misión popular de los jóvenes, es en la urbe, es en la ciudad, es con los compañeros de clase, con los amigos del lado, con el amigo del barrio, de la cuadra. Es ahí donde nosotros debemos empezar a hacer una incidencia como movimiento laical, como comunidades laicales. Y finalmente, este capítulo cierra con la necesidad de formar acompañantes laicos, adultos o jóvenes adultos que puedan acompañar a los jóvenes en este proceso de ir creando y creándose dentro del espacio de la iglesia. Y con ello entramos al 8º capítulo, que es el tema de la vocación. Y dice, es verdad que la vocación puede entenderse en un sentido amplio como el llamado de Dios, pero es un llamado personal. Es un llamado a la amistad concreta con Él. Y que estás llamado también a ese amor y a esa amistad concreta con Él, pero que te tiene que lanzar hacia afuera. Tu ser debe ser para los demás, como decía Rupe, ¿no? Tenemos que ser hombres y mujeres para los demás, finalmente. Y con eso también implica muchas veces la vocación de servicio y la elección de la profesión, el trabajo, que es lo que te va a ayudar a estar inmerso en el mundo y a poder ganarte la vida de alguna manera. Pues también debe pasar por este llamado de Dios. ¿A qué me llama Dios a hacer? Estar en la sociedad como profesional. En el presínodo decíamos que lo primero que tenemos que sacarnos de la vida es que el tema del discernimiento vocacional es solamente para la vida religiosa. Que el discernimiento vocacional es un llamado, es escuchar el llamado de Dios que nos hace para la vida concreta. Y muchas veces el llamado no es solamente a la vida religiosa. Ser laico es una vocación, casarse es una vocación, ser soltero es una vocación, ser profesional es una vocación. Pero ¿realmente nosotros les enseñamos estas cosas a nuestros chicos? ¿O seguimos cayendo en estas fórmulas de discernimiento de 3-4 días de primero?
la segunda, tercera, cuarta semana, contemplación para alcanzar el amor, pero sin nada concreto. Seguimos vendiendo humo, somos capaces de concretar y poder acompañar el proceso de estos jóvenes para que realmente hagan vivo y constante este discernimiento y que hagan su vocación en el día a día y que puedan entusiasmar a otros jóvenes también a hacer este discernimiento constante y así finalmente sea un servicio a la iglesia de todo lo que hacemos nosotros como movimiento laical. Y entonces el capítulo 9 nos habla de eso, en formar en discernimiento, en cómo discernir nuestra vocación, y algo que salió muchísimo en el sínodo fue el tema de escuchar. Escuchar y acompañar. Porque no podemos partir el acompañamiento si es que no escuchamos. El primer paso para poder acompañar es el escuchar. Y muchas veces solamente basta eso. Muchas veces solamente basta escuchar. Pero somos capaces o estamos preparados y preparadas para escuchar sin juicios morales. Estamos llamados o llamadas a acercarnos, pero somos capaces de. Finalmente, el Christus Vivit termina con unas palabras del Papa Francisco que dice que al final un deseo, queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y que reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta, y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Yo creo que con esto tenemos una invitación muy grande como movimiento laical a poder seguir apostando por la frontera jóvenes, por seguir apostando por los jóvenes que son en la hora de la iglesia, en la hora de nuestra sociedad, en nuestros países. Me imagino que muchos de ustedes pasan lo mismo que aquí en Perú, que son primero los jóvenes los que se paran a hacer el bochinche, la bulla, el lío, como decimos ahora, para hacer cambios sociales y políticos importantes. Pero realmente nosotros estamos inmersos en esa transformación social. Nosotros estamos siendo capaces de poder acompañarlos en esa transformación social. Nosotros estamos siendo capaces de manera de núcleo, de manera de CBX por países, de poder acercarnos también a la iglesia diocesana. O sea, no se olviden que nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Somos los hijos bonitos de la iglesia, junto a otras congregaciones también, ¿no? Y pensamos que estamos solos y que entre nosotros el mundo es perfecto, pero muchas veces no somos capaces de entrar en la vida diocesana, que es muy interesante. A mí, desde que tengo este servicio en la iglesia peruana, me ha podido abrir la vista y poder ver que hay todo un conjunto de procesos latinoamericanos de los cuales nunca había escuchado. Entre ellos yo quiero citar a uno, porque el capítulo que habla sobre los jóvenes, que es el capítulo 7, que habla de la pastoral juvenil, tiene mucho de algo que en Latinoamérica se trabaja de manera diocesana, que se llama el Camino. La civilización del amor, proyecto y misión, que no es más que el plan pastoral del CELAM, del CELAM para la pastoral juvenil latinoamericana. El Capim es un libro grande, es un libro grueso, que trae muchas directrices para poder desarrollar la pastoral con jóvenes.
Incluso tiene pastorales específicas y habla de los movimientos apostólicos, y habla de los movimientos laicales y cuál es nuestra función de trabajo y de acompañamiento con los jóvenes. Pero claro, esta es una realidad en la cual nunca nosotros hemos visto, porque siempre vivimos inmersos dentro de nuestra dentro de nuestra burbuja, ¿no? De nuestra burbuja ignaciana, la cual muchas veces no nos permite avanzar y no nos permite mirar un poco más allá de lo que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que la pastoral juvenil latinoamericana está dividida en cuatro regiones. En el norte, Sandy, si puedes volver a la diapositiva del séptimo capítulo, que es la diapositiva 15. No, 11. Perdón. Esa, gracias. Ustedes pueden ver ahí el mapita de Latinoamérica con colores. Son los colores de la pastoral juvenil latinoamericana, que son justamente los colores de la cruz que yo llevo en este momento. Esta es la cruz de la revitalización. Les voy a comentar un poco de esto como para que podamos tener idea de en qué estamos metidos, ¿no? Latinoamérica está dividida en 4 regiones de pastoral juvenil. La primera es toda la zona verde que ven arriba, que es México y Centroamérica. La segunda es la región que ven ustedes de amarillo dorado, que está arriba. Esa es la región Caribe. Luego está la región que está de azul y celeste, que es la región del Cono Sur. Y finalmente está la región andina, que es la parte roja. Estas 4 regiones responden a una estructura diocesana que trabaja algo que nosotros llamamos el plan de la revitalización. El plan de la revitalización no es más que el proceso latinoamericano para hacer la pastoral juvenil, y que tiene muchos elementos muy interesantes que nosotros normalmente no somos ajenos a todo ello. El plan de revitalización, que trata justamente de revitalizar la iglesia en Latinoamérica, pues tiene 4 etapas. La primera es la del fascinar. Dice que no es más que la de el acoger, ¿no? Si lo convertimos en clave ignaciana. El fascinar es el espacio en el cual uno llama la atención del joven al seguimiento a Cristo. Es el fascinar. Tienes que fascinar. Te dije Bolívar loco, por ejemplo. Jesús. El siguiente paso es el de la escucha, que es el que nosotros llamaríamos el acompañamiento. Y se trata justamente de esto, de escuchar también al joven en la realidad, porque responden a los 3 movimientos teológicos del ver, juzgar y actuar. Entonces ya estaríamos en el ver. El siguiente paso, el tercer paso, es el del discernir. Y es que ya viste tu contexto y ahora discernes a qué te llama Dios. Y el último es el que la pastoral latinoamericana le dice convertir, que es la acción concreta. Una vez que ya estás fascinado, que te sientes acompañado, que has discernido tu vocación y tu servicio, pues ¿cómo lo vuelcas al mundo? ¿Cómo lo haces concreto en este convertir? Y finalmente estos 4 pasos o movimientos metodológicos, como le dicen en Latinoamérica, es lo que nos lleva a crear el plan de revitalización de América Latina, buscando la transformación de América Latina a una iglesia preferentemente joven y pobre, en salida misionera, en salida de discípulos constantes, pero con el encuentro siempre con los jóvenes de Latinoamérica. La gran pregunta que yo les dejaría es: ¿qué estamos haciendo nosotros como comunidades nacionales, como comunidades jóvenes, para hacer concreta este cambio y esta revitalización de nuestra iglesia latinoamericana y nuestra iglesia universal? Yo hasta aquí termino con ustedes y dejo
los micrófonos o el chat abierto para cualquier consulta. Muchas gracias, Álvaro, por esta exposición. Un poquito quizás para mantener el orden, lo que propondría es que en el chat vayan pidiendo la palabra y en base a eso pues vamos abriendo el micrófono para poder compartir o hacer cualquier consulta. Sí, Gina, ahora Sandy se las envía, ¿no? Sí, correcto. Es más, creo que podríamos enviar otra. Hola, sí. A ver, ¿puedes abrir tu micrófono para hacer tu consulta? Sí, muchas gracias, Andy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Álvaro, no, te agradezco mucho la presentación y mi consulta es, tú haces una precisión que me parece muy interesante con respecto a el sentido que tiene abrir este espacio de la CBX con la frontera jóvenes, o sea, y la aclaración que haces que no es para, ay, como para empezar a capturar más jóvenes para la CBX, sino para que sea un espacio que le sirva a la iglesia pues como no, bueno, no sé si la mejor palabra sea como cumplir esa tarea de acompañar, de, bueno, se me quedó sobre todo la palabra acompañar como a otros jóvenes en su discernimiento. Mira que yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo en eso y yo pues les cuento que, que acá, por ejemplo en Colombia, que es desde donde yo les hablo, como que sí hemos tenido conversaciones con algunos miembros de que cada vez pues como estos grupos de CBX nuestra, por ejemplo, pues, pero por lo menos pues en relación a Colombia, pues son grupos cada vez donde somos más adultos que jóvenes. Y en algún momento como que yo me planteaba la pregunta, yo trabajo con jóvenes, y me doy cuenta de que propuestas como comunitarias, como la CBX, no les resulta ya tan atractivas. Yo, bueno, como que más que una pregunta, ahora lo veo, es como un comentario, porque a veces yo siento que, por ejemplo, mi tendencia es más a generar estos espacios de como de CBX, de compartir la vida, de construir reuniones comunitarias. Y yo veo que ellos lo hacen, o sea, ellos lo hacen y que a los adultos a veces pues nos relegan un poco de esos espacios. O bueno, o yo también como que me pregunto, bueno, si en esta labor de acompañar eh, valdría la pena de todas formas sí como empezar a pensar cuáles serían esas propuestas sebequianas que serían interesantes para los jóvenes, para que ellos prueben como la vida comunitaria.
Y de alguna manera, pues sí, sería plantear como propuestas que atraigan jóvenes a la CBX, pero más que capturarlos, de pronto, pues la palabra no es muy afortunada, pero como que vengan y que formen comunidades de CBX, es como, ay, como entrar en diálogo con ellos, o sea, porque, por ejemplo, yo te confieso que a veces me cuesta un poco, mantener como diálogos con ellos. Pero bueno, pero digamos que eso pues puede ser una cosa personal que yo debo seguir trabajando. Pero bueno, no sé si ahí te planteé una pregunta o fue simplemente un comentario, pero sí, sí me surge como esa reflexión, esa inquietud de escucharte como ese llamado que nos haces a que este espacio sea es como, bueno, nosotros cómo vamos a apoyar a la iglesia en ese acompañar a los jóvenes, a pesar de, en mi caso, de las dificultades que veo a veces para acompañarlos. Eso era, Álvaro, gracias. Sí, gracias, Sandra. Yo creo que ahí lo primero que hay que al joven que no es de iglesia. Yo creo que es la primera distinción. Y luego hay que tener otra distinción, ¿no? El Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, que dentro de ellos tiene la oficina de juventud a nivel mundial. Hace un año estuvimos en una reunión y nos comentaban algo, ¿no? Perdón. Entonces yo les decía, lo primero que hay que distinguir es algo. Eh, el joven que es de iglesia y el joven que no es de iglesia. Y con esto hay que hacer una siguiente división, ¿no? El Dicasterio para Laicos, Familia y Vida en el Vaticano, que dentro tiene la oficina de juventud. El año pasado estuvimos en un encuentro y nos comentaba, con secretarios ejecutivos de Pastoral Juvenil, y nos comentaban, ¿no?, que hay B más, B hasta el C y el DE, ¿no? Una cuestión así. Que en otros países puede ser como, me parece que en Colombia es por números, si no estoy mal, ¿no es cierto, Sandra? Si no me equivoco, la división económica, socioeconómica en Colombia es por números. Creo que es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así. Entonces, ellos nos decían, la Sí, clase Álvaro, es alta, por estrato. eso, por estrato. Entonces, en el Vaticano nos decían, los chicos de clase alta tienen todo. Entonces, la forma de acercarse al chico de clase alta es simplemente escuchando, pero estando en su realidad. Escuchando, porque lo que a ellos les hace falta es el tema afectivo. No tienen un tema afectivo. Porque el papá está trabajando, la mamá está viajando, o está en el gimnasio y allá. Entonces, el chico anda solo por la vida. Entonces, la forma más fácil de llegar a los jóvenes de clase alta es a través de los temas afectivos. Tiene, pero no le sobra. O sea, no es que le falte. Digamos que es el que en medio de todo es como el más completito, ¿no? Porque, bueno, puede comprarse las zapatillas, puede ir el fin de semana, ¿no? Pero también tiene papá y mamá en casa por lo menos sobre las 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, ¿cómo entras a ese espacio? Que suelen ser los grandes grupos de gente donde nos movemos. Y ellos decían que es a través de los temas sociales. El joven de clase media no le gusta o digamos, lucha contra el tema de la indiferencia, lucha contra el tema del racismo, lucha contra el tema de la desigualdad. Entonces, la forma de entrar a estos espacios es a través de temas sociales o de ayuda social. Y el estrato más bajo, ¿no? La clase CD o el estrato más bajo, lo que decían en el Vaticano era que la cercanía con ellos se debe dar a través de todo aquello con lo que les falta. Entonces estamos hablando de artes y de educación.
¿no? Y de deportes. Entonces, si tú pones un equipo de fútbol, una canchita, si pones un cine al aire libre, si pones, no sé, clases de piano o clases de guitarra, los chicos van a llegar porque no pueden pagarlo. Y es una forma de ingresar. De hecho, hay algunos movimientos que trabajan de esta manera. Yo no sé si alguno de ustedes, no sé si hay alguien de Brasil conectado acá, pero hay un movimiento que se llama el movimiento Shalom, ¿ya? Que son un poco carismáticos, o son de la familia carismática, ¿no? El movimiento Shalom nació con la idea de aglomerar a jóvenes, porque solamente es para jóvenes, en principio. Ahora ya tienen una ramificación un poco más amplia. Nació como un grupo de jóvenes que daba un servicio a jóvenes más chicos con problemas monetarios. Entonces, ¿qué hacían? Hacían pequeños compartires con comida. Entonces, llevaban como el chocolate con el pan a una barriada y ya, hablaban con el comedor de la zona y se ponían a hablar con los chicos y metían cualquier tema, ¿no? Y después fueron avanzando con las clases de guitarra. Y luego fueron avanzando con la catequesis. Y luego fueron avanzando y crecieron y crecieron y crecieron. Ahora, ¿cuál es la nueva dinámica de las comunidades Shalom? Las comunidades Shalom ahora tienen cafés. Así como Starbucks, como Juan Valdés. Bueno, tienen cafés Shalom. Los cafés Shalom, que son muy famosos en Brasil, son cafés que ayudan a mantener la obra, pero que un día a la semana, en ciertas horas del día, te da el café, el muffin gratis si estás en una de las charlas de Shalom. Entonces ponte, ¿no? Todos los tercer miércoles del mes, tú sabes que puedes ir a Shalom, te quedas escuchando una charlita de algo interesante y te dan el café gratis. Y así ellos van construyendo comunidades Shalom. Shalom está en casi toda Latinoamérica. En Perú abrieron sede hace 4 años. No es muy conocido, tienen 4 comunidades nomás, pero en Brasil son exitosos con el tema de los cafés Shalom. No, hay otras iniciativas, por ejemplo, el de los foculares, ¿no? Los foculares son también un movimiento que trabaja con temas interreligiosos. Y, y ellos lo que hacen básicamente es eh, tienen 2 grandes coros, que son los yen verde y el yen rojo, los yen rojo, ¿no? Y ellos lo que hacen es, a través de la música, van ingresando a estos espacios de jóvenes, les enseñan a tocar, a cantar, a bailar, no sé qué, y van creando comunidades, y luego van ingresando con el tema de Dios. Si te das cuenta, el ingreso a la juventud no es directamente con un tema de fe, porque el tema de fe es un tema que está en crisis. La sociedad, al estar en crisis, no busca a un Dios, más bien se desapega de ese Dios que cree que le ha dado la espalda. Y lo que tenemos que buscar son nuevos mecanismos de ingreso a la cultura del joven. Pero para entrar a la cultura del joven tenemos que conocer la cultura del joven. La Fundación SM, que es de los marianistas, no sé si alguno de ustedes lo conoce, ha creado un observatorio iberoamericano en la juventud. Pueden buscarlo, lo pueden googlear. Te da algunos datos de comportamientos socioeconómicos y culturales de los jóvenes en toda Iberoamérica, desde España hasta Argentina. Y que nos puede dar tal vez algunas pistas e ideas de cómo se está manejando y se está moviendo el espacio cultural de los chicos en el día de hoy. Que claro, es muy distinto al que nosotros nos solemos mover, porque muchas veces no vemos más allá de lo que tenemos cerca, de los chicos de la universidad, de los chicos del colegio jesuita. Entonces, hay toda una cultura, y dentro de esta cultura juvenil hay subculturas juveniles, que es lo que tratamos también un poco con la charla de Milán González en el tema 3 o 4, me parece que era sobre culturas juveniles, ¿no? Hay toda una cultura juvenil en la cual tenemos que aprender a vivirla, a acompañarla, pero sobre todo a escucharla. El signo de los jóvenes decía: los jóvenes piden ser escuchados y ser tratados de iguales. Los jóvenes quieren saber la verdad de la iglesia. Nosotros ya no podemos seguir callando todo el desastre que hemos cometido durante estos años, todos estos problemas, y tenemos que ir abandonando
abandonando también nuestras figuras de clericalismo. No podemos manejar las comunidades de vida cristiana desde el jesuita, porque en algún momento el jesuita se va a ir y la comunidad va a entrar en crisis porque no va a tener el acompañante, porque no va a tener el director espiritual, porque no va a tener al curita que estaba ahí todos los fines de semana. El laico tiene un papel y un rol fundamental en la iglesia, y más el día de hoy con Papa Francisco, que está tratando de revalorar la figura del laicado en la iglesia. Y sobre eso es que nosotros tenemos que basarnos para poder también hacerles presente a los jóvenes que ellos son el ahora de la iglesia y que ellos tienen la capacidad de cambiar la iglesia, a que se actualice, a que se renueve, a que se revitalice. No sé si respondí tu pregunta, Sandra. Sí. Álvaro, claro, no, es que yo también siento que en mi comentario, o sea, como me ayuda mucho que tú hagas esas distinciones en la forma de trabajar que has, pues que te has enterado y todo en Latinoamérica, porque, porque yo también siento un poco de agotamiento personal en ese acompañamiento a veces, ¿sí? Viéndome a veces un poco pero ahora ya no te estoy hablando de la CBX Colombia, porque en CBX Colombia, digamos que ese tema, ahí está, o sea, creo que tenemos más desarrollos o sea, como que hay como unas iniciativas sectorizadas. Sectorizadas me refiero a iniciativas más como de miembros de algunas comunidades, personas de algunas comunidades que trabajan con jóvenes, pues desde su trabajo profesional, que ese es mi caso. Ya ahora te hablo, es como de pronto de un agotamiento que he venido sintiendo con relación al trabajo que yo hago de acompañamiento con los jóvenes. Y tu distinción me ayuda mucho a abrirme un poco el panorama, porque sí, tienes razón, me parece muy interesante hacer esa distinción entre, es que no está, cuando estamos hablando del joven, no es que el joven sea un solo joven, sino que también dentro de la juventud hay una gama muy grande de circunstancias que hacen que la llegada de, pues, de temas de acompañamiento como vital tengan que ser diferentes. Entonces, no, te agradezco mucho la respuesta. Gracias, Sandra. Ángela, creo que tenías un comentario. Sí, Álvaro, se oye, hace mucho ruido aquí, hay mucho ruido aquí donde estoy. ¿Se oye? Sí, se escucha, se escucha. Sí. Bueno, yo igual que Sandra me quedé con el acompañamiento y simplemente quería comentar algo que en lo que estamos haciendo con los jóvenes, bueno, ahí está comentado Samuel, que y es acompañar, o sea, acompañamiento a los jóvenes y acompañamiento Ángela, espiritual. no se te escucha, perdón. ¿No se escucha? No, se escucha muy entrecortado, no se te entiende. Lo voy a intentar de nuevo, pero quizá donde estoy no hay señal. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos más claro. Ok, pues yo lo que decía era, yo también me quedé con lo del acompañamiento, porque a nosotros nos ha funcionado, nos está funcionando dar acompañamiento espiritual No, se escucha lo terrible. que yo estoy haciendo. Ángela, ¿tú crees que puedas mejor redactarlo por el grupo, por el chat, porque no se entiende nada? Está muy entrecortado. Sí, ahora te perdimos. No te escuchamos nada. Si puedes escribirlo en el... Sí, ya, ok. Gracias, Ángela.
¿Alguna otra pregunta, comentario? De pronto, mientras Ángela escribe su comentario, quizás yo quisiera aportar un pequeño detalle a lo que conversaban con Sandra, y es que, y lo que decías tú al principio, ¿no? Si bien es cierto, la idea de la frontera jóvenes es poder ir dando este acompañamiento y apoyo con jóvenes en general y no tanto por la intención de crear comunidades CDX. Eh, sí, igual es importante mencionar que sí podemos valorizar nuestro carisma y nuestra comunidad como también una forma válida de hacer ese acompañamiento. Es decir, tampoco es que se excluye la apertura de comunidades, pero sí valía hacer la aclaración en el sentido de que eh, hay una diferencia quizás en el porqué de la creación de comunidades, ¿no? Como que saber estar conscientes que no es simplemente como para servirnos de los jóvenes y aumentar filas, sino entender cómo nuestra vocación es un don que se puede compartir, ¿no? Para quienes puedan tener esa vocación, que no serán necesariamente todos los jóvenes, y en ese sentido como también saber ir abriendo horizontes y espacios de servicio más allá de la CDX. ¿Escuchará ahora, Sandy? Sí. Ah, puedo entonces comentar lo que le decía. Dale, de pronto como un poquito lento por si acaso se entrecorte. Bueno, que cuando Álvaro hablaba del acompañamiento, pues a mí también, igual que a Sandra, pues, me pareció eso sumamente interesante y nosotros lo estamos haciendo. Cada vez que damos un taller retiro, tenemos personas preparadas en acompañamiento espiritual y eso encanta a todos los jóvenes de casi cualquier estrato social, pero muy especialmente clase media alta, porque como decía Álvaro, necesitan afecto, necesitan que les escuche y obviamente son personas preparadas para ello. Y a Sandra como que lo que le quería decir, que con este tema de los jóvenes, porque a mí al principio me pasó igual, como un poquito como de frustración por no poder hablar su lenguaje, hay que prepararse mucho. O sea, hay que prepararse. De hecho, hay un diplomado en la Universidad Javeriana de Colombia que se llama Jóvenes Adultos, la Pedagogía del Encuentro, que es buenísimo para todo el que quiere entrar a trabajar con jóvenes y entenderlos en su contexto. Y es virtual, es un diplomado virtual que dura como 6 meses. Yo lo hice y me cambió la vida para entrar en esa dimensión que, pues yo soy madre, o sea, yo soy madre de una chica de la edad de los jóvenes con los que yo trabajo. Pero me cambió la vida y ahora voy a hacer una maestría en acompañamiento psicoespiritual que la están dando aquí, pero de hecho que tiene que ver con la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que puede ser en otros países se la tengan disponible. O sea, hay que prepararse. Uno tiene que entrenarse para entrar ahí a poder hablar con ellos como que de tú a tú. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Ángela. Sí, algo que es importante es el tema de formación, ¿no? Uno para entrar a este espacio de juventud no solamente hay que adentrarse y conocerlo, sino también poder manejar un poco la cultura de los jóvenes, que es muy distinta a nuestra cultura, ¿no? Estamos hablando ya de una generación X, una generación Z, los millennials, que tienen otra forma de estructura también, y en eso de los millennials están los centennials, y ya próximamente habrá una nueva subcultura y una nueva terminología, porque ya los millennials en poco menos de 5 años ya se vuelven en adultos. Entonces estamos ahí viendo cómo se hace esto, porque finalmente el mundo está avanzando tan rápido. Hay un especialista en jóvenes, es un teólogo peruano, que habla sobre el dios Cronos, ¿no? Y dice, estamos viviendo a merced del avance del tiempo sin fijarnos en qué dios creemos, si en el dios del tiempo o en el dios de Jacob. Y claro, finalmente caemos en cuenta que vivimos más apremiados por el tiempo, de que si llegas a la hora, que tienes que salir tanto antes para llegar, y si te tienes que mover de acá para allá, que cuánto te demora, en vez de centrarnos en cosas un poco más
internas, espirituales de proceso, como encontrarte a ti mismo, encontrar tu vocación, aprender a discernir, y nos quedamos en lo superficial de lo que puede ser muchas veces el encuentro con el otro y el recorrido constante del día a día, en lo cotidiano. Y nos quedamos con una cultura del dios Cronos, que todo está delimitado por el tiempo y por un tiempo que avanza cada vez más rápido. No sé si hay otra pregunta o comentario. Sí, Sandra, te escuchamos. No, no, pues como agradecer también la información que me da, que me Ángela. dan sobre Angelita, sobre el diplomado y eso. Porque, bueno, también yo siento que para mí, este grupo de trabajo de la frontera joven, siento que de alguna manera a mí me sirve mucho para reanimar el trabajo, ¿saben? Porque yo siento que, pues que yo he tenido que muchas personas, o sea, yo trabajo en un colegio jesuita, trabajo en la pastoral y trabajo específicamente, pues directamente acompañando a jóvenes en su formación de liderazgo y bueno, con todo el tema sacramental. Y mira que yo, o sea, yo siento que de alguna manera, si yo les dijera pues como que estudié y las cosas que yo he hecho en la vida, diría que a mí se me consideraría una persona que se ha preparado mucho para trabajar con jóvenes. Sin embargo, a mí me surge la pregunta, porque yo, por ejemplo, a Angelita la escucho súper contenta, pues, y que esto, como que el formarse le ayuda ahora a dedicarse como con mucha pasión a ese trabajo de acompañamiento. Y yo ahora analizándolo desde la formación que he tenido, yo siento que formarse y no parar de formarse, o también como sentirse acompañado un poco en como en los temas, tanto personales como en ese trabajo de acompañamiento, porque yo siento que he vivido a veces como muchas frustraciones en el acompañamiento con los jóvenes, pero yo no siento que la frustración sea porque los jóvenes no sé, sean retadores, a veces se salgan como de todos los parámetros en los que yo los clasificaba, sino porque yo empiezo a sentirme con ciertas limitaciones, pero limitaciones que lo que me han generado es una desmotivación. Y que, por ejemplo, ahora le comentaba a un amigo que, que yo, por ejemplo, ahorita no estaría dispuesta de pronto a hacer un diplomado que me acerque a los jóvenes, pero sí veo la necesidad de compartir y me anima mucho compartir con personas que están también acompañando a otros jóvenes, ¿sí? Y compartir las cosas maravillosas que les esté pasando, pero también las cosas difíciles que a veces pasan. Porque siento que, no sé, ahí pues como, porque para mí sería otra clave. Eh, Como una clave sería, claro, formarse, porque eso lo anima a uno, pero también estando formado, tener como diálogo, interlocución con personas que también estén en este trabajo, porque efectivamente a veces tú terminas siendo como el receptor de mucha frustración, o sea, de también de estos jóvenes con relación a la iglesia, con relación a lo espiritual, con relación a sus temas familiares, como que uno espera a veces que un resultado muy rápido y ese resultado pues no se da tan rápido. Entonces, me parece muy importante ese acompañamiento, o sea, ese acompañamiento, por ejemplo, de este tipo de personas que estamos en este trabajo de la frontera joven. Y se me ocurre eso pues a raíz también del ánimo que escucho en Angelita, porque yo digo, claro, o sea, yo creo que ante
de pronto la frustración es acompañarse también con otras personas que hayan tenido de pronto experiencias similares o exitosas o también frustraciones de las que hayan después superado para que uno se alimente y no, como que no termine botando la toalla, decimos en Colombia, como abandonando. O sea, botar la toalla es como abandonando. Listo, Álvaro, gracias, era eso. Gracias, Sandra. Gracias por tu comentario. Yo creo que es importante estos espacios que vamos teniendo porque nos permiten finalmente sentirnos también a nosotros mismos acompañados en el proceso. Eh, Acompañar jóvenes o tratar de inmiscuirse dentro del mundo juvenil no es fácil. Porque, claro, es manejar este es manejar otra metodología, es manejar otro lenguaje sobre todo, y eso puede ser un poco más difícil si es que no somos conscientes de que para eso primero hay que desarraigarnos de nuestro propio conocimiento y de nuestro propio juicio moral, ¿no? Porque claro, los jóvenes muchas veces parten desde el juicio moral de que la iglesia está mal y que es retrógrada y que está desactualizada y que es arcaica. Entonces, claro, nosotros como cristianos católicos, ¿cómo respondemos también a eso? O sea, nosotros no podemos decir, no, oye, estás mal y lo que dice la Biblia y lo que dice el catecismo y es así porque tiene que ser así. Y usamos la infalibilidad del Papa para responder. Porque también nos equivocamos, ¿no? La iglesia está hecha por hombres, inspirada por el Espíritu, pero conformada por hombres y el hombre es limitado. Y es lo que reconocemos nosotros en los ejercicios también, ¿no? Amados desde nuestras sombras, amados desde esa limitación que podamos llamar pecado, ¿no? Que no es más que la esclavización de nosotros mismos por nosotros mismos. No sé si alguien tiene otra pregunta o consulta o comentario. Me parece que estaba escribiendo Gina quería... Samuel hace un rato y no sé. Ah, ok, Gina, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Pues me gustaría compartir un Hola poco Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? lo que estaba compartiendo Sandra. Yo he tenido la oportunidad, yo estoy empezando ahora con CBX, específicamente con la parte de los jóvenes. Hace solamente como un mes y medio, 2 meses que estamos a duras penas como tratando de ver qué hay aquí en el país para ver las necesidades. Pero vengo desde los 14 años, yo tengo ya 37, trabajando con jóvenes. O sea que son ya son muchos años, más de 20. Y escuchándote, Sandra, hablar, pues quería compartir. eh, yo tuve la experiencia de trabajar con lo que es el movimiento carismático cuando comencé con 14 años. Ahí trabajé mucho con jóvenes en la parte de evangelización, de dar retiros, de dar talleres, de dar cursos, mucho testimonio. Luego pasé a una comunidad ya parroquial, donde todo era más alrededor de la parroquia, que fue otra etapa sumamente hermosa. Y en cada una de esas comunidades en las que fui perteneciendo, tuve que irme a estudiar fuera y también tuve en España en otra comunidad, pues pude ver muchas maneras muy diferentes de poder trabajar con jóvenes, cometer muchísimos errores, o sea, ver errores que se cometen desde diferentes movimientos, desde parroquias, desde comunidades, eh, ver los frutos también, pero sobre todo con lo que tú decías del factor tiempo, mi experiencia ha sido como tuve la oportunidad de entrar en la iglesia tan joven, con 14 años, la mayoría de la gente con la que entré, muchos en su proceso de vida se alejaron, pero luego volvieron a la iglesia.
Y ahí lo que yo siempre recuerdo es que nuestra labor es como poner la semillita, poner esa semilla en la tierra y ya luego de ahí quien se encarga de que se den los frutos es Dios y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Entonces he podido ver como una semillita que de repente se plantó en la vida de alguien cuando tenía 15 años, luego 15 años después, a los 30, a los 30 y pico años, pues se recuerda de eso que fue sembrado y da su fruto. Entonces a veces uno cree que uno hace la labor de compartir esta fe, de compartir nuestra experiencia personal con Dios, compartir todo lo que hemos vivido con los jóvenes y que quizás eso se pierde porque no vemos un fruto inmediato. Y la verdad es que lo que creo es que siempre que tú pones la semilla, Dios se encarga en algún momento de aprovecharse de esa semilla para que dé fruto cuando uno menos lo imagina. Y la mayoría de las veces quizás no vemos cuando esos frutos ocurren. Así que creo que debemos tener como mucha fe en la labor del Espíritu Santo. Y me encanta lo que compartías de darnos ánimo, porque sí, definitivamente en ese proceso uno muchas veces se desanima, pero, pero al final entiendo que a nosotros nos corresponde eso. Y luego el que se tiene que, como decimos aquí, embrujar, el que tiene que encargarse de trabajar todo eso, pues es el Espíritu Santo. Y ahí viene la fe, de confiar en realmente esa labor. Nada, quería compartir eso. Y luego, por otro lado, nosotros estamos aquí con la parte de las comunidades de CBX, pues viendo cómo vamos a trabajar con los jóvenes. Y me enriquece muchísimo escuchar la experiencia de ustedes. Así que muchísimas gracias por todo lo que han compartido. Y por ahí cierro. Gracias, Gina. Sí, realmente es importante poder plantar la semilla, como tú dices, y los frutos se verán más adelante. Y claro, los tiempos de Dios no son los de nosotros. Pero a mí me encanta poner peros ahora que estoy en la Secretaría Nacional porque me encanta poner en jaque a los sacerdotes cada vez que me reúno con ellos. Pero es que no tenemos pastoral para edades intermedias. Por eso es que hay grandes vacíos y el alejamiento. Porque claro, normalmente en los colegios son las parroquias que te preparan. Tienes comunión, confesión sobre los que 10 a 13 años. Y de ahí tienes un gran vacío hasta la confirmación. Tienes como 3 años de vacío. O 4. ¿No? Y la confirmación 15, 16. Hasta que si es que no es más. Y luego tienes otro gran vacío hasta la época que te casas, que son los 30 para arriba. Entonces, estos vacíos catequéticos son justamente lo que la mayoría de escolar, ¿no? Las CBX escolares que hay en algunos países, que te agarran un poquito antes de la confirma y después de la confirma y te enganchan después a las comunidades universitarias. Porque el gran influjo de la universidad, ¿cuál es? La falta de tiempo. Estamos en un cambio de tiempo de los chicos que ellos mismos no entienden y tienen que acomodarse, pero que la comunidad a veces les puede dar ese soporte, ¿no? Y es finalmente la comunidad la que tiene que a veces adaptarse al tiempo de sus miembros y no sus miembros al tiempo de la comunidad. Entonces, claro, estos vacíos de la gente que se va y después regresa, a veces regresa solamente para el matrimonio y nunca más la vuelves a ver, pero es justamente porque tenemos vacíos catequéticos. No, hasta que nosotros no pongamos en marcha el nuevo plan de la iniciación a la vida cristiana, que no sé si ustedes lo han leído, que implica un catecumenado un poco más prolongado y la construcción de comunidades en las cuales haya un soporte para el desarrollo de la vida cristiana dentro de pequeñas comunidades, estamos hablando que no hay proceso catequético dentro de la iglesia. Y eso pasó por mucho tiempo. Yo concuerdo con lo que dice Ángela, ¿no? Es indispensable la oración diaria. No solamente es meditar, es poder darte el tiempo de meditar. Pero desde ahí también escuchar la respuesta en discernimiento de Dios. Porque no solamente poner tu cabeza en blanco y ya.
sino finalmente a qué te llama Dios en lo concreto. Y a los chicos les encanta el rezando voy, por ejemplo. A gente incluso que no es ignaciana. Yo a donde voy diciendo, oye, pero ¿por qué no escuchan eso? Son 15 minutitos, lo hacen en la combi. Perdón, lo hacen en el bus. O en la buseta, ¿no? Son 15 minutitos. El rezando voy es muy útil y es una forma muy fácil de empezar a entrar a los espacios de los chicos que son católicos pero que no van a iglesia. Es muy fácil. Samuel, creo que tú tenías un comentario y nos quedamos con ese comentario ahí en el aire. Samuel, ¿puedes abrir tu micrófono y te escuchamos? No, no te escuchamos. Pero aparece como que tienes el micrófono apagado. Ok, está bien, Samuel. Mientras Samuel va escribiendo, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Yo los que en sus grupos podamos compartir el Christus Vivit. El proyecto del Sínodo justamente es a poder empezar a unificar y hacer un camino conjunto de manera sinodal con jóvenes. Y yo creo que nosotros como CBX normalmente estamos muy alejados de los procesos de la Iglesia Universal. Como les decía, yo siempre he sentido, más aún ahora que estoy en esta servicio a nivel nacional, que la CBX vive muy desconectada del mundo diocesano y de la iglesia particular. Y claro, eso es un tema que a veces incluso nos desconecta de procesos universales de iglesia y de toma de decisiones fuertes y que nos enteramos solamente por periodismo digital o si es que lo subieron en la página de la CEPAL. Y la vida va mucho más allá de eso. Tampoco les digo que crean a la prensa católica amarillista, pero hay muchas cosas muy interesantes que van saliendo y que nosotros nos las perdemos por quedarnos en nuestro mundo reducido, ¿no? En nuestra burbuja. Compartan el Christus Vivit, fórmense en Christus Vivit y tal vez puede ser una entrada a otros espacios. El documento final del Sínodo en el numeral 150 nos habla, por ejemplo, de que es tiempo de reelaborar la antropología, la catequesis y la pastoral de la sexualidad, reconociendo la igualdad entre el género masculino-femenino y la dignidad de las otras tendencias. Entonces, eso abre una puerta gigantesca a poder acompañar a la comunidad LGTB, que ya se hace en Chile, que ya se hace en parte de Colombia, que se hace en España, ¿no? Pero nosotros estamos realmente preparados para entrar en este espacio, sabiendo que los jóvenes están en una época de cambio hormonal y de reconocimiento social y sexual, y muchas veces pues vamos a tener que estar
ligados a estos temas que no sabemos cómo manejarlos ni cómo responder desde la luz del magisterio y la fe. Yo creo que es tiempo de formarnos, como decía Ángela, y sobre todo en estos temas picantes que les encanta a los chicos tocar. Samuel nos comentaba, mi comentario es que también desde el punto de vista del joven es difícil. Yo como animador y ser el más joven de la comunidad es un tanto más difícil. Así que ser joven y tratar con jóvenes es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Porque se puede tener la forma, pero el mismo joven te pone en duda por no tener la experiencia. Sí, bueno, Samuel, empezamos a relativizar todo otra vez. Todo va a tener ventajas y desventajas. Por eso es que lo primero es que tenemos que partir, creo yo, de que normalmente otro joven y inculturarte en el mundo de los jóvenes cuando eres adulto mayor de 30, y estamos hablando joven que la iglesia entiende joven desde los 29 años. Cuando ya pasas ese límite, ya se te ve como un poco más mayor y podemos correr el riesgo de ir perdiendo, digamos, credibilidad entre los chicos, ¿no? Y podemos empezar también a juzgar, porque como nos sentimos voces autorizadas, cada vez hacemos más grande la brecha. Entonces, sí, es una ventaja y una desventaja, pero debemos de buscarle la forma, eso sí, debemos de buscar la forma. De hecho, la pastoral latinoamericana tiene como exigencia que los coordinadores de comunidades no pasen de los 29 años y los asesores o acompañantes pueden ser de 30 más. Es una exigencia de la pastoral latinoamericana. Ángela dice, estoy de acuerdo con Álvaro, nosotros les hemos impartido talleres a pastorales diocesanas y les encanta profundizar en el tema de la espiritualidad. De hecho, siento que es un modo de que podemos aportar. Nuestro modo de oración les ayuda a profundizar en su misión. Estamos entrenados en los modos de orar pastoral juvenil diocesano. Sí, eso es lo que yo les digo con la inculturación. Es que tenemos que empezar a leer también la forma de otros. Estamos a veces muy inmersos en nuestra burbuja, que es siempre lo que yo les digo, y hay que empezar a mirar un poco hacia alrededor. Hay otros carismas que nos pueden ser muy útiles. Bueno, son las 5. No sé, Sandra, yo me callo y te dejo a ti. Gracias, Álvaro. Bueno, antes de cerrar, yo justo lo que estaba escribiendo es que quería aportar un pequeño comentario a lo que nos compartía Samuel, ¿no? A la inquietud de Samuel. Y ahí un poco partiendo de mi experiencia personal también, ¿no? Yo empecé a acompañar jóvenes cuando yo también era joven, o sea, estoy hablando de que estaba en mis primeros años de universidad. Y algo que es importante que tengamos claros es, y desde allí pues parte la necesidad que ya hemos hablado de la formación, ¿no? De la formación en cómo ir acompañando a los chicos, está en también tener esta claridad, y es importante que el joven también lo tenga, que nosotros como acompañantes no estamos para darles las respuestas a ellos, es decir, no estamos para darles discernimiento, como pudiéramos decir acá en lenguaje ecuatoriano. La idea de acompañar es ayudarles a que sean ellos mismos los que vayan encontrando sus propias respuestas. Y en ese sentido nuestra formación va ligada en, bueno, cómo vamos conduciendo ese proceso. Pero si el joven tiene claro que nosotros no estamos ahí para darle solucionando las cosas, porque al fin y al cabo, pues quien tiene la propia experiencia de Dios son ellos, quienes pueden saber qué es lo que el Señor va sembrando en su corazón o en sus momentos de la vida, son ellos mismos, no ni siquiera nosotros. Nosotros lo que podemos es ir confirmando esas emociones que ellos vayan aprendiendo a identificar y que nos vayan comentando. Entonces, quizás ante esa preocupación o incertidumbre de cómo trabajar con jóvenes, si es que el joven pueda cuestionar nuestra experiencia, pues recordar que, a ver, que el chico sepa, yo no estoy aquí para decirte qué hacer, no, yo estoy aquí para ir contigo de la mano y vamos descubriendo juntos, ¿no? Y anda tomando las decisiones y
y vamos tomando pues estos riesgos, por así decir, que implica el ir madurando y ir optando por cosas en la vida, ¿no? Y luego irlas revisando, irlas evaluando. Entonces, digamos que el ser joven ciertamente tiene muchas ventajas para acompañar a otros jóvenes, empezando por esa apertura que tienen para confiarnos cosas, ¿no? Cosas que quizás no se animan a contarles a personas de más edad. Cuando uno es más joven se sienten con esa confianza. Pero allí también está nuestra responsabilidad de estar como a la altura del servicio, por así decirlo, y ser como serios en eso de si nos hemos propuesto acompañarlos, bueno, preparémonos para que nuestro servicio sea de calidad, para realmente saber escuchar, para realmente saber ir llevando procesos de discernimiento, ¿no? Y gran parte de eso nosotros también. Gran parte de eso es de, a ver, si nosotros acompañamos, también tenemos que ser acompañados por alguien, ¿no? Y nosotros mismos también tenemos que ir llevando esa vida espiritual eh, sólida para poder ir acompañando la de otro. Entonces eso no más como comentario, no sé si eso te ayuda un poco, Samuel, espero que sí. Y nada, decirte ánimo, ¿no?